Gracias, Nacho, por la invitación. Tengo unas 20 diapositivas de fisiología y historia del TEP. Perdonen. Bueno, me toca hablar de screening o detección o qué hacemos, cómo controlamos a los pacientes después de un TEP agudo. Y está esta cuestión del síndrome post-embolia pulmonar, en la cual es bastante frecuente, 56% de los pacientes tienen algún problema post-embolia pulmonar. Por suerte, 29 y 38% van a tener alteraciones imagenológicas, pero sin clínica. Un 16% de los pacientes van a tener clínica y alteraciones imagenológicas persistentes, y solamente un 2 a un 3% de los pacientes van a desarrollar hipertensión pulmonar trombólica crónica. Hay algunas guías y metaanálisis que han tratado de evaluar no solamente cómo controlar a los pacientes, sino además evaluar si realmente este 2 o 3% es cierto, digamos, cuántos pacientes desarrollan hipertensión pulmonar. Vamos a empezar por el 2017, este metaanálisis y revisión sistemática, donde se logró detectar cuántos pacientes desarrollaban hipertensión pulmonar luego de un TEP. Se incluyeron a todos los pacientes, a los que sobrevivían y a los pacientes que sobrevivían sin comorbilidades, 41 trabajos. Hay algunas limitaciones de este metaanálisis. En primer lugar, que es un metaanálisis. Por otro lado, no se sabía si los pacientes ya tenían previamente hipertensión pulmonar. La duración del estudio de los controles fue bastante variable y no se pudo corroborar que todos los pacientes estaban correctamente anticoagulados. Pero el dato que se sacó fue que un 0,5% de todos los pacientes desarrollaron hipertensión pulmonar, y el dato más relevante es que hubo un 3,2% de pacientes que desarrollaron hipertensión pulmonar y que sobrevivieron al TEP. Bien, y que el odds ratio aumentaba considerablemente en aquellos pacientes que tenían TEP recurrentes o que no se sabía la causa por cual se provocaba el TEP. Un metaanálisis posterior, 5 años después, en el 2023, se evaluó a ver si estos números persistían. El seguimiento aproximado fue entre 6 meses y 4 años de los pacientes de los metaanálisis, y se pudo detectar que tener un BD dilatado, una disfunción del BD, aumentaba 6,8 veces la probabilidad de desarrollar hipertensión pulmonar, como así también tener TEP recurrentes o que no tenga una causa clara el TEP. Y acá los números fueron muy parecidos. Aproximadamente 1,5% de la población total de la población desarrolla hipertensión pulmonar, y quedando un 2,7%, casi 3%, de los pacientes que sobreviven luego de 6 meses de control. Y acá vemos lo mismo, esto es lo que veíamos antes, cómo aumenta la probabilidad si tenemos disfunción ventricular, TEP recurrente o una causa no clara de desarrollo del TEP. Bien. Un poco remontando las guías de 2019, no hay mucho más actualizado sobre el tema. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Bueno, y hay que tener en cuenta los factores de riesgo para después controlarlos a futuro. Los factores de riesgo más importantes para desarrollar hipertensión pulmonar son del paciente en sí, la trombofilia y la historia de cáncer, y del TEP en sí mismo es episodios previos, como veíamos anteriormente, trombos grandes o signos ecocardiográficos de falla del BD. Básicamente las guías del 2019 dicen lo mismo que los metaanálisis que mostraron. Pero en este estudio retrospectivo lo que muestra es que hay un gran volumen de pacientes que tienen comorbilidades, 78, casi 80% de los pacientes, y dentro de las comorbilidades relacionadas puntualmente con desarrollar hipertensión pulmonar fue bastante frecuente en estos estudios prospectivos. Entonces, ¿cuál es la estrategia de seguimiento de los pacientes que desarrollan TEP? Bueno, básicamente es basada en opinión de expertos, no hay nada, por lo menos hasta el 2019, escrito, y lo que dice es lo siguiente: bueno, tenemos un TEP, iniciamos anticoagulación, lo seguimos por 3 a 6 meses, y a los 3 a 6 meses le preguntamos, ¿tiene alguna disfunción funcional o limitación funcional o disnea? Si el paciente te dice que no, y no tiene ningún dato de alto riesgo como cáncer, TEP recurrente, como vimos anteriormente, bueno, lo seguiremos controlando y no evaluaremos la posibilidad de una posible hipertensión pulmonar. En el caso de que el paciente continúe con síntomas clínicos o limitación de su función, lo primero que vamos a hacer es pedirle un ecocardiograma.
este viejo semáforo, ya hace tiempo que lo venimos manejando, que según el pico de recurvación tricuspidia o algunos datos ecocardiográficos adicionales, vamos a dividir en alta, intermedia o baja probabilidad de TEP. Si tiene baja, básicamente buscaremos otra causa de su disnea. Si tiene intermedia, consideraremos algunos puntos adicionales, como el ProBNP, como la tomografía, por el riesgo, el riesgo del paciente en sí mismo, o un test de ejercicio cardiopulmonar. Y si tiene alguno de estos presentes o tiene un alto riesgo, básicamente haremos un centello BQ que tiene una altísima especificidad. Si el centello BQ no muestra trombos, básicamente lo vamos a descartar, y si muestra defectos de perfusión, vamos a tener que empezar a evaluar la probabilidad de que este paciente haya desarrollado hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Bien, básicamente esto es lo que dicen las guías 2019 y no hay mucha actualización sobre esto. Control y evaluación clínica de 3 a 6 meses. Pero en uno de los últimos párrafos no es muy claro, dice que para los pacientes que no presenten disnea ni limitación funcional a los 3 o 6 meses de seguimiento, tras el TEP agudo, pero tienen factores de riesgo o entidades predisponentes, puede programarse consulta de seguimiento y recomendar al paciente que vuelva a consultar si los síntomas reaparecen. Es bastante inespecífico, entonces esto nos deja muchas dudas. El algoritmo es basado en recomendación de expertos, con qué frecuencia hacemos los controles, hasta cuándo, y si hay algunas determinaciones que tienen más peso que otras. Un poco para cerrar estas fechas, aparecen 2 estudios muy rápidamente. El Focus Study. El Focus Study es un seguimiento de 2 años, es un estudio que se hizo en grandes centros de Alemania. No importaba la gravedad del TEP, todos los pacientes se hizo diagnóstico por cateterismo cardíaco derecho y se excluyeron aquellos pacientes que tenían hipertensión pulmonar previa. Los controles se hicieron al ingreso, al alta, 3, 12 y 24 meses. Y básicamente se trató de buscar una entidad, un nombre distinto, que era síndrome de postembolia pulmonar. A todo paciente que tenía alguno de estos parámetros ecocardiográficos o alguno de estos parámetros clínicos, se decía que ese paciente tenía un síndrome de postembolia pulmonar en cualquier punto de seguimiento hasta los 2 años. Se reclutaron pacientes del 2014 al 2018, 1.017 pacientes, la mitad eran mujeres, 3.4% tuvieron un TEP con inestabilidad hemodinámica, 8% hicieron trombólisis sistémica y 1.3% otras estrategias. Fíjense que esto antecede mucho a lo que estamos hablando, lo que se habló en estas charlas. Se perdieron un 12% de los pacientes aproximadamente y hubo diagnóstico de hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en 16 pacientes solamente, 1.6% de la población. El índice acumulado de diagnóstico fue de 2.3 y la media de estudio más o menos estuvo a los 3 meses. Bien. Cuando se vio qué pacientes tenían este nuevo término que fue síndrome de postembolia pulmonar, se pudo ver que 116 pacientes tenían alguna alteración o ecocardiográfica y clínica, pero que 15 de los 16 pacientes con este síndrome tenían hipertensión pulmonar. Por lo tanto, se pudo ver que había un odds ratio altísimo, una altísima probabilidad de que si tenga síntomas clínicos y alteración ecocardiográfica, ese paciente probablemente tenga hipertensión pulmonar. Y lo podemos ver en este gráfico. Estos son los pacientes que tenían este síndrome postembolia pulmonar, tenían más probabilidad de tener alguna de estas alteraciones. Bien, y por último, el estudio OSIRIS, 1.191 pacientes, muy similar, se hizo en España, con el seguimiento hasta 24 meses, y aquí era un poquito más simple, a diferencia de como son los españoles, esto era mucho más simple, se le hacían 4 preguntas, luego de 3 a 6 meses de anticoagulación, y era si presentaba disnea, que no presentaba antes del episodio, si se había recuperado completamente, si presentaba palpitaciones o presión torácica, desmayos, sin causa aparente, y si presentaba algún signo de insuficiencia cardíaca, todos datos clínicos. Si contestaba al menos una pregunta que sí, se le hacía un ecocardiograma. Si tenía alguna de estas alteraciones ecocardiográficas, se derivaba para hacer un cateterismo cardíaco derecho y confirmarlo por imágenes a la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Cuando dividieron a los 2 grupos, se puede ver en este grupo están los pacientes que tenían una respuesta positiva.
Y aproximadamente de 61% de los pacientes que tenían ecocardiograma alterado, 23 se diagnosticó hipertensión pulmonar. En cambio, en los pacientes que no respondían ninguna pregunta positiva y se los siguió en el tiempo, solamente 4 después terminaron desarrollando realmente hipertensión pulmonar. Esto es lo que puede demostrar que el cuestionario fue bastante positivo a la hora de descartar pacientes con hipertensión pulmonar. Esta fue la tendencia de diagnósticos que podemos ver es la mayoría de los pacientes se diagnosticaron en los primeros 12 meses y pocos al final del tratamiento. Básicamente, lo que resume este estudio es que la incidencia de hipertensión pulmonar fue de 2,3% en pacientes con síntomas y solamente de 1,4% en pacientes que no tenían síntomas, y que el cuestionario tiene un alto valor predictivo negativo para poder evitar estudios innecesarios. Bien, entonces como conclusiones, si bien aún no existe un consenso cómo hacer el diagnóstico, creo que estamos encaminados. La incidencia actualmente es entre 2 a 3%. Si bien la hipertensión pulmonar trombólica crónica es de baja incidencia, su detección temprana cambia el pronóstico. Un enfoque sintomático ha demostrado que las tasas de diagnóstico pueden mejorar. El seguimiento no lo haría mucho más de 2 años, ya sea con parámetros clínicos, de laboratorio y ecocardiográficos, y tener en cuenta que la mayoría de los casos lo vamos a detectar en los primeros 120 días. Bien, el centellograma BQ demostró tener un alto valor predictivo negativo, con una alta especificidad, y para recordar que el cateterismo cardíaco derecho hoy es la única forma de hacer diagnóstico de hipertensión pulmonar. Creo que queda solamente evaluar qué va a pasar con estos nuevos sistemas de reperfusión, que lo que hacen es mejorar el BD de los pacientes, y probablemente este número quizás en un futuro sea mucho menor al 2 o 3%. Muchas gracias.